Capítulo 72 Diferente de lo previsto 4. Kale pudo ver el cambio en la expresión de Tunka. Parpadeó sin comprender un par de veces antes de comenzar a fruncir el ceño lentamente como si recordara lo que había sucedido. Perdí. Sin embargo, estaba tranquilo cuando comenzó a hablar. Kale luego procedió a hablar. Todavía era una batalla de guerreros. Tunka miró fijamente a Kale antes de comenzar a sonreír lentamente. Se veía extremadamente feo con esa expresión en su rostro. Su rostro, que ya parecía el de un orco por la paliza que acababa de recibir, ahora parecía el rostro de un troll mutante. Estaba lleno de hematomas azules. Kale se volvió para dejar de ver esa cara fea. Podía escuchar a Tunka comenzar a hablar mientras se giraba. Tunka estaba hablando con Pelia. Un nuevo guerrero ha aparecido hoy. Kale pudo ver a los soldados acercándose a ellos después de escuchar la voz fuerte de Tunka. Había expectación en los rostros de los ciudadanos. No parecían menospreciar a su líder por desmayarse o tener animosidad hacia Choyan por golpear a su líder. Guerrero. Era un título genial que era incomparable con esos estúpidos magos. Había aparecido alguien que merecía tal título. Tendremos una celebración esta noche. Prepárenlo. Boom, boom, boom. Los ciudadanos empezaron a pisotear de nuevo. Al mismo tiempo, animaron tanto a Choyan como a Tunka. Aunque estos ciudadanos fueron llamados bárbaros por tales acciones, a Kale no le importó. Por supuesto, definitivamente habrá algunos soldados cuya moral baje porque Tunka perdió, así como algunas personas de alto rango que tendrán animosidad hacia la tripulación de Kale. No es de mi incumbencia. Solo necesitaba tomar lo que necesitaba tomar. Kale podía escuchar a Tunka hablando con Choyan detrás de él. Guerrero, definitivamente te mataré la próxima vez. Mujajajajaja. Kale se dio la vuelta para ver a Choyan fruncir el ceño profundamente. A Choyan le disgustaba profundamente Tunka en la novela. Luego escuchó a Tunka hablar con él. Lo destruí menos según nuestro acuerdo. Significaba que ahora iban a ir a mirar la torre mágica. Kale volvió a subir y palmeó el hombro del pálido Billos. Billos. Sí señor. Ve a buscar a todos los que están fuera de la base. Billos parecía confundido pero aceptó antes de señalar a otra persona. Por supuesto, pero hay alguien a quien debo presentar primero. Kale miró hacia quien apuntaba Billos. Cabello castaño y ojos marrones junto con un rostro extremadamente promedio. Parecía tan común y promedio, pero era tanto que lo hacía verse único. Joven maestro, Nim, este es el jefe Harold, Nim. Actualmente es el jefe supremo a cargo de toda la facción. Harold. Era un miembro necesario de la facción de no magos. Encantado de conocerte, joven maestro Kale, Nim. Mi nombre es Harold. Los campesinos del reino Wiper no tenían apellidos. Kale le tendió la mano a Harold. Encantada de conocerte, soy Kale. Harold estrechó con cautela la mano de Kale antes de empezar a susurrar en voz baja. Creo que el joven maestro Kale, Nim es a quien nuestro líder Tunka, Nim dijo que le iba a vender la torre mágica. Kale no dijo nada y se limitó a sonreír mientras soltaba la mano de Harold. Harold no era una persona muy estratégica ni una persona fuerte. Tampoco tenía habilidades únicas. Era un gran científico, pero le faltaba en comparación con los otros jefes. Sin embargo, fue uno de los miembros fundadores de la facción de no magos. Los magos se habían considerado a sí mismos por encima de los ciudadanos normales debido a sus habilidades mágicas. Harold había sido quien había planteado la idea de salvar al pueblo de tal tiranía. Para ellos, era un héroe. La gente lo seguía por lo promedio que era. Tunka y Harold, esta combinación era la esperanza para los ciudadanos del reino Wiper. Es un honor conocerte, supongo que tenemos mucho que discutir de aquí en adelante. La facción de no magos necesitaba dinero. Harold probablemente quería quitarle la mayor cantidad de dinero posible a Kale. En ese momento Kale pudo escuchar la voz de Raon en su cabeza. ¡Qué mentiroso! El dragón realmente era afilado. Kale respondió amablemente a Harold. Supongo que sí. Un trato injusto. Ese comercio comenzó con Harold y no con Tunka. *****.
Kale se paró frente a la torre mágica y miró hacia arriba. La torre mágica de 20 pisos fue el segundo edificio más alto de todo el continente. El edificio más alto era el campanario alquimista del imperio. Es mejor de lo que esperaba. Tunka había destruido la torre mágica menos de lo que Kale había anticipado. Solo unas pocas paredes exteriores fueron destruidas. En comparación, todas las ventanas y el interior eran un desastre total. Esto no es todo lo que hay en la torre mágica. Kale se apartó de la torre mágica para mirar a Tunka. ¿Vas a entrar también? La pregunta hizo que Tunka comenzara a fruncir el ceño. ¿Crees que estoy loco? ¿Por qué iba a entrar en ese lugar sucio? Lugar sucio. Tunka estaba llamando a este famoso edificio conocido en todo el continente occidental como un lugar sucio. Estaba sucio para él porque la sangre, el sudor y las lágrimas de los ciudadanos se derramaron dentro de este edificio. Harold te guiará. Tunka dijo eso antes de mirar hacia Beacrox, Ilsman, los niños Lobo y Locke. Fue porque él también olió fuertes aromas de ellos. Luego también miró hacia los dos gatitos en los brazos de Kale. Luego miró hacia Choyan, que estaba hablando con Rosalind antes de comenzar a hablar casualmente. Eres interesante porque eres débil. Kale naturalmente ignoró a Tunka, sin embargo, Tunka continuó hablando. Un debilucho que extrañamente parece fuerte. Sin embargo, Tunka no pudo decir nada más. Fue porque Choyan había comenzado a mirarlo. Tunka comenzó a sonreír alegremente ante la mirada de Choyan antes de comenzar a acercarse a él. ¿Qué? ¿Quieres pelear de nuevo? Choyan suspiró antes de ignorar a Tunka. Kale observó la interacción de Tunka y Choyan antes de echar un vistazo a Billos y Harold discutiendo entre ellos. Luego comenzó a acariciar a los gatitos en sus brazos mientras comenzaba a cantar en voz baja. Cojamos una rata, cojamos una rata. ¿Cuántas ratas? La pata delantera de On se movió en los brazos de Kale. Tap. Ella lo golpeó una vez. Kale continuó hablando. Sin embargo, no le hagas daño. La vida es preciosa. Hong resopló antes de mover su pata delantera. Tap, tap. Golpeó 2 veces antes de que su cola comenzara a moverse. Hong comenzó a negar con la cabeza después de ver las sonrisas en los rostros de Kale y Hong. Las dos de sus sonrisas malvadas se volvían similares a medida que pasaban juntos. Sin embargo, la cola de On también estaba temblando. En ese momento, una voz sigilosa llenó la mente de Kale. Debería ir contigo también, humano. Raon realmente debe querer ir con ellos ya que incluso le pidió permiso a Kale. Kale negó con la cabeza con severidad. Kale susurró en voz baja como si estuviera hablando gentilmente con los gatitos. Tienes que pescar algo más conmigo. Los gatitos bebé y el dragón negro cerraron la boca después de ver la expresión de Kale cuando dijo, algo más. Eso también sonó divertido. Harold y Tunka pronto se acercaron a Kale. Tunka señaló a Harold con amabilidad. Nuestro jefe te guiará. Pelia también irá contigo. Pelia iba a ser la guardia de Harold. Kale asintió con la cabeza y preguntó. ¿Limpiaste los cadáveres de los magos en la torre? Dejé algunos allí. Kale sabía que este sería el caso y mantuvo la cara seria. En ese momento, Raon comenzó a hablar. Supongo que solo le tienes miedo a los cadáveres de sirenas. No se preocupe, me aseguraré de que las sirenas no puedan llegar a usted en el futuro. Comillas. Tampoco le tengo miedo a las sirenas. Sin embargo, Kale no dijo eso en voz alta ya que tampoco quería encontrarse con ninguna sirena en el futuro. Tunka observó la conducta tranquila de Kale antes de continuar hablando. Esos bastardos no necesitan que se les consuele el alma. El consuelo del alma se refería a la cremación. Los ciudadanos quemaron cadáveres de magos siempre que fue posible. Por supuesto, había algunos cadáveres con la cabeza rodando por el suelo, pero esos cadáveres pronto también serían quemados. Sin embargo, debe haber una razón para que los cadáveres que dejaron no sean quemados. Probablemente los que mataron a más ciudadanos. ¿Qué es lo que más necesitas para hacer avanzar los dispositivos mágicos? Experimentos. ¿Con qué experimentarían? Personas.
Hubo muchos magos que realizaron experimentos con humanos en secreto. Planeo deshacerme de ellos cuando no queden más magos en este reino. No quedarán rastros de ellos. Tunka murmuró en voz baja, contrario a su yo habitual. Sin embargo, Kale no prestó mucha atención a sus palabras. Aunque todos los magos de la torre estaban muertos, no todos los magos del reino Wiper estaban muertos. Los magos de la Torre de los Magos eran todos parte de la facción de magos. Eran jerárquicos y codiciosos. Naturalmente, una torre tendrá una parte superior y una parte inferior. La gente de arriba disfrutaba mirando a la gente de abajo. Sin embargo, hubo algunos magos que se mantuvieron alejados del poder y la codicia. Prefirieron no participar en la política ni en nada de poder. Esos magos estaban actualmente escondidos tratando de encontrar una salida del reino Wiper, así como tratando de determinar a dónde ir. El príncipe heredero Alberu Crossman sería su escudo. Alberu reunirá bajo sus alas a los magos que solo estén interesados en la investigación mágica. Kale luego le preguntó a Tunka. ¿Puedo entrar? Kale puso a los dos gatitos en sus brazos en el suelo. Investigarán sigilosamente por su cuenta siempre que la puerta de entrada permanezca abierta. Beacrox y Choyan estaban detrás de Kale. Al ver a Beacrox allí, Kale tenía una expresión confusa en su rostro. Sin embargo, Beacrox estaba mirando hacia el Tunka aún magullado y golpeado con disgusto. Harold. Sí, líder, Nim. Joven maestro Kale, Nim, te guiaré. Shriek. La puerta de la torre mágica se abrió y Kale comenzó a fruncir el ceño. Casualmente comenzó a hablar con Harold y Tunka, quienes lo miraban. El hedor podrido es fuerte. El primer piso de la torre mágica. Tan pronto como se abrió la puerta, Kale pudo ver un cadáver con la túnica dorada que simbolizaba al señor de la torre mágica, así como los restos destruidos de los dispositivos en el interior. Kale comenzó a hablar con disgusto por los locos que causaron todo esto. Deje la puerta abierta para ventilar. No soporto este tipo de olor. Luego comenzó a hablar con Tunka. Y cubra el cadáver. Soy un debilucho, así que no puedo soportar mirar un cadáver por mucho tiempo. Tunka resopló, pero aún así hizo un gesto a un soldado que custodiaba la entrada. Kale verificó a Rosalind pálida pero tranquila, antes de dejarla a ella y a los demás atrás y entrar en la torre mágica. Choyan rápidamente se paró frente a él con Beacrox detrás de él. Te guío piso por piso. Jefe Harold. Sí. La parte superior. No había ninguna razón para buscar en ningún otro lado. Comillas. La parte superior. Tengo curiosidad por saber cómo se siente mirar hacia abajo desde arriba. La habitación del señor. Vamos para allá. Entiendo. Subieron al ascensor, el único dispositivo que aún funcionaba en la torre mágica. Los llevaría instantáneamente al piso 20. De alguna manera te las arreglaste para no romper esto. Por si acaso lo necesitamos. Harold respondió gentilmente, pero Kale tuvo que contener su bufido. El único dispositivo mágico que quedaba en la torre mágica comenzó a moverse con una suave vibración. La plataforma en la que Kale y la tripulación estaban parados comenzó a subir lentamente. Finalmente se detuvo una vez que llegaron a la cima de la torre mágica. Kale miró la única puerta en el piso superior y comenzó a hablar. Esa es la habitación del señor. Si lo es, joven maestro, Nim. Kale no respondió a la llamada de Harold y comenzó a caminar. Los demás lo siguieron rápidamente. Kale caminó hacia la puerta y giró la perilla. Clic. La puerta se abrió y la habitación del señor se reveló. ¡Qué desastre! Todos los demás escucharon la evaluación contundente de Kale. Frente a ellos había un área tan amplia como un piso entero. Definitivamente fue un desastre. Todo dentro de la habitación del señor fue destruido. También había sangre por todas partes. Parecía que habían salpicado sangre por la habitación a propósito. Un desastre total. Jefe Harold, ¿puedo ir a esa ventana de allí? El único símbolo de la habitación del señor. Lo único que quedaba sin destruir en esta habitación era la vista desde esa gran ventana. Por supuesto. Déjame guiarte allí. Quiero pensar en silencio.
Puedo ir solo. Comillas. Eso es un poco. Al ver que Harold se veía incómodo, Choi-An se alejó de la habitación del señor y se paró frente al ascensor. Estaré aquí. Beacrox también fue y se paró junto a Choi-An. Parecía agradecido de no tener que ir a un lugar tan sucio y desordenado. Sin embargo, Pelia todavía se sentía incómoda. Sin embargo, Harold había tomado una decisión y comenzó a hablar. Pelia, Nim, guiaré al joven maestro Kale, Nim hasta allí. ¿Estarán bien 5 minutos a solas conmigo, joven maestro, Nim? Por supuesto. Mantenga una puerta abierta. De esa manera se sentirá a gusto. Muchas gracias. Kale le devolvió las gracias a Pelia con una sonrisa. La habitación del señor tenía una entrada de doble puerta. Mantuvieron uno de ellos abierto cuando Kale entró en la habitación. El 20º piso. La habitación del señor era muy amplia ya que el señor había ocupado todo el piso para él. Por eso la mayoría de la gente no podría escuchar la voz de Kale una vez que llegaran a la ventana al borde de la habitación. Choi-An podría escucharlo, pero no importa si lo hace. Kale atravesó los elementos destruidos en la habitación. Mesas, sillas, libros, alfombras, todo ahora era basura. Kale se paró frente a la ventana que estaba más lejos de la puerta y comenzó a hablar. ¿Rompiste todo? Harold respondió con confianza a la pregunta de Kale. Por supuesto, esta era la habitación de la peor persona de la torre mágica. Esta era la habitación de un monstruo hecho de maná. Un monstruo hecho de maná. Esto era lo que usaban los guerreros cuando se referían a los magos. ¡Qué mentiroso! Raon gruñía de incredulidad, pero a Kale no le importaba. En cambio, empezó a susurrarle al oído a Harold. Hablaba del secreto de Harold que nadie más conocía. Dices eso, pero también eres un mago. Podía sentir maná, pero su corazón resistía el maná. Era un hijo mixto de un mago y una persona resistente a la magia. El más desafortunado de todos los usuarios de maná. El secreto del nacimiento de una persona era bastante común en este mundo. Jefe Harold, no. Kale puso su mano sobre Harold completamente pálido y lo llamó. Harold Kodiang. La frase sobre cómo una persona inteligente volviéndose loca da miedo definitivamente se refería a Harold Kodiang. No quieres borrar todo rastro de tu padre. El señor de la torre mágica, Mr. Kodiang, no sabía nada de Harold. Este era un niño que nació sin su conocimiento. Un verdadero monstruo que había creado el monstruo hecho de maná. ¿Cómo supiste? Kale respondió gentilmente al monstruo que le hizo esa pregunta con una sonrisa amarga en su rostro. Déjame escuchar tu respuesta primero. No necesitaba decir algo como cómo iba a comprar la torre mágica. En cambio, Kale habló sobre lo que sabía que era el deseo de Harold. Me deshaceré de la torre mágica por ti. ¿Qué piensas?